Hola, ¿cómo están? Soy Antonella y esta es una clase más de Historia del Arte de la Escuela de Artes Plásticas de Lanús. El día de hoy lo que vamos a hacer es ver un poquito muy simplificado lo que es la arquitectura barroca y algo de escultura, específicamente al artista Bernini. Así que empecemos. Bueno, en primera instancia tenemos que saber que la arquitectura barroca va a tener, así como vimos en la pintura, similares características en cuanto a lo formal. ¿Qué quiere decir? Que cuando en la pintura barroca decimos que existe la simetría, el gusto por las formas curvilíneas, el gusto por el color por sobre la línea, lo mismo va a pasar con la arquitectura. ¿Sí? Va a haber una especie de columnas que se van a usar en ese momento que se llaman salomónicas, que son como en espiral, paredes onduladas, aberturas, muchas ventanas, decoración en algunas ocasiones bastante recargada. Sobre todo, se acuerdan que habíamos visto hace mucho tiempo la cuestión del dorado a la hoja. Bueno, se va a volver a usar en el barroco lo que es la policromía, o sea, colorear de varios colores y a su vez el dorado. Entonces piensen el tipo de arquitectura que vamos a tener. Nosotros vamos a marcar cuatro características principales para poder reconocer de alguna forma lo que es lo barroco y son, primero, los edificios se vuelven algo escenográficos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso tenemos un dibujo de una iglesia y tiene esta escalinata. Son como una especie de teatro, ¿no? Esto mismo que veíamos en la pintura. Después va a haber un gusto por el urbanismo. Ahora les voy a mostrar que significa que ya no se piensa en un edificio solo, sino que en conjuntos de edificios que conforman un gran proyecto. Después, las plantas complejas. Antes veíamos que una iglesia, por ejemplo, era planta rectangular, planta de cruz latina. Bueno, en este caso van a aparecer las plantas helicoidales con varios, con varios elementos agregados, con varios ábsides y el gusto por las formas cóncavas y convexas, como podemos ver acá, ¿no? Como esta fachada está para adentro y a su vez hacia afuera. Esto es un poco lo que vamos a notar. Bueno, no quiere arrancar. Ahí está. Esta es la iglesia de este dibujo, ¿sí? Ven que es como un gran escenario y hay también una especie de exageración de las formas. Esta es la planta de la iglesia que veíamos, que ahora vamos a ver quién la hizo, etcétera, pero ven que es una planta con forma de elipse, ¿sí? Y tiene estos ovalitos de acá son ábsides, tiene diferentes ábsides, uno entra por acá. Entonces ven que la línea curva va a estar predominando absolutamente. Se van a hacer grandes cúpulas también que van a tener una iluminación. Y esto que hablábamos de los proyectos urbanísticos. El urbanismo entonces, por ejemplo, lo vamos a ver cuando pensamos en estas fuentes, que creemos que quizás la obra es esa fuente sola, y sin embargo es parte de un todo. Se entiende a la plaza como un lugar de reunión y ya se piensan los elementos de ese sitio. Esta imagen que estamos viendo es Piazza Navona, que antes había sido un circo. Si ven que tiene esta formita, entonces también el barroco aprovechó esto que nosotros vemos como que envuelve todo el edificio, envuelve a esa plaza y ven que son tres fuentes las que tiene, es barroca por excelencia, hay una jerarquización de los edificios también y siempre se piensa que aquel que va a ver eso va a hacer un recorrido como recién les mostré acá. Algo de eso también se ve después les voy a mostrar en la plaza de San Pedro, ¿no? Después acá tenemos esto que yo les decía, las formas, el gusto por las formas cóncavas y convexas, entrantes y salientes, como vemos acá, esto es un frontis, y esto es muy diferente a lo que veníamos viendo en el Renacimiento, que eran edificios con una fachada tradicional. Esto genera
cuando hay estas entrantes y salientes, generan luces, sombras, y eso le da mucho dramatismo. Y que habíamos hablado antes, que el barroco tenía esta tendencia teatral, esta tendencia dramática, y estos son los elementos que van a hacer que la arquitectura también tenga estas características. Después lo que vemos acá, este óvalo, se llama medallón, y en realidad la mayoría de las veces en el periodo renacentista era mucho más pequeño, y acá se tiende a agrandar exageradamente, ¿sí? Recuerden, ¿qué se necesitaba hacer? Atraer de vuelta a los fieles, atraer a los creyentes. Tenía que llamar la atención, ¿se acuerdan? Por medio de la emoción y por medio del sentimiento. Entonces te arman semejante fachada y quién no va a sentir atracción, obviamente, ¿no? Después también vemos emplazamientos poco habituales. Esta es una iglesia, una construcción en una esquina, cosa que no solemos ver. Bueno, esos eran más o menos algunos de los elementos. Los vimos muy acotados, dadas las circunstancias, pero sin embargo lo podemos relacionar tranquilamente con lo que es la pintura y más tarde la escultura. Hoy me pareció interesante charlar también de este artista que es Bernini, que él va a estar trabajando en todo lo que es arquitectura y escultura. ¿Sí? Él obviamente va a generar en su mayoría diseños. En cuanto a arquitectura hablamos de planta con una simetría, como veníamos viendo, central y radial, con formas circulares, como vemos acá, les sonará conocido. Pero ustedes piensen que Bernini estaba a favor de esta contrarreforma católica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la primera clase? Que era esta cuestión, bueno, tenemos que atraer a los fieles, bueno, yo estoy de acuerdo, y va a trabajar para ese fin. Por eso vamos a ver una obra que es muy sentimental para atraer a los fieles. Lo capta el espectador desde el espíritu, ¿no? Si tenemos que hablar de Bernini como un innovador, estaríamos equivocados. En realidad Bernini no va a cambiar sustancialmente nada de lo que veníamos viendo en escultura, o sea, no va a haber una innovación, ni la estética ni la técnica, sino que es más bien la forma en el que él usa el lenguaje de la escultura y la arquitectura. Por eso mismo lo recordamos como alguien importante y no pasa desapercibido. Sí, bueno, esto que vemos acá es la Plaza de San Pedro, ¿no? No sé si algunos habrán ido, pero es muy conocida, es donde está el Papa, el Vaticano, etc. ¿Y qué es lo que primero vemos? Una elipse, ¿sí? O sea, la planta de esto es una elipse. Y esto va a responder a muchas cosas. La primera es que así como vemos acá, tenemos la iglesia, lo que hace estas son columnas chiquititas, ¿no? Se llama columnata cuando está todo seguido. Estos son como brazos, ¿ven? Que abrazan a la multitud que estaría acá escuchando misa. Entonces, una forma, el concepto de la forma elíptica para el barroco va a significar también eso, ¿no? Como un abrazo a la comunidad. Hay otro tema que también es que el sermón o lo que estén dictando en misa se va a escuchar mucho mejor con esta forma, es más acústico. Entonces tenemos como un 2x1 con el concepto de elipse, ¿sí? Otra cuestión que tenemos acá en la plaza es que estas columnatas a su vez van a estar como coronadas por esculturas y es un gran programa de imágenes que plantea Bernini cuando lo realiza. Acuérdense, él va a ser arquitecto y escultor, pero ya no se piensa en una obra como individualizada, sino en un grupo. Entonces él está pensando en la totalidad del proyecto. Esto que decíamos del urbanismo es esto, pensar como un proyecto. Las esculturas que hay en total, dando toda la vuelta, son 140 esculturas de santos, ¿sí? Incluso muchas veces la galería esta columnata, que tiene galería, ven que tiene un techito, muchas veces se va a pensar como una obra aparte de Bernini, pero lo que sí estamos seguros es que es el centro, este es el centro de cristiandad por excelencia. Acá les muestro una vista desde arriba, ¿no? Cómo se ve perfecta esta cuestión helicoidal.
Después, esta es la primera construcción que les mostré cuando hablamos de arquitectura. Y esta es la iglesia, es una iglesia, Santa Andrea de Quirinale, en italiano San Andrés del Quirinal. Y lo interesante de esto, además de esta escalinata, ¿sí?, que es monumental, es muy grande, también va a ser interesante su planta, que ya lo habíamos hablado. Es una planta elíptica o en forma helicoidal, una elipse, de lo que ya hablamos, esta cosa del abrazo también a la comunidad. Y además va a tener una cúpula, que les muestro acá, que tiene como un ojo. ¿Se acuerdan el óculo que habíamos visto ya en construcciones más antiguas? Entonces por ahí entra la luz, y además que tiene, ahí hay un dorado. Entonces acá se usó un dorado a la hoja, y toda esa luz que entra es resaltada con este dorado a la hoja y remite un poco al Panteón de Roma, que se acuerdan que tenía este óculo famoso que se ilumina. Ilumina todo el contenido. Después también tiene estos como también casetones que había en el Panteón, que son inspirados también en eso. Ven, esta cuestión recargada es muy barroca. Después Bernini también va a hacer esto, que es la Scala Regia, que es una escalera. Lo interesante es que esta cuestión que nosotros hablábamos de la teatralidad, en que incluso un ilusionismo nos están haciendo como magia o nos están engañando visualmente, está desde este lado, porque esta es una escalera muy larga, que sin embargo Bernini, para que parezca mucho más larga, hizo algunos truquillos. Ven, este es ahí se los agrando, este es el plano. Entonces en realidad cuanto uno más abajo está, por ejemplo acá, las columnas, en vez de estar todos en la misma fila, se vienen para adelante. Entonces ahí pareciera mucho más larga y grande la escalera. La cuestión es que usa una ilusión para darnos la idea de que es mucho más grande. Esa es la Scala Regia, y también es obra de Bernini. Bueno, ahora sí, seguimos con Bernini, pero vamos a pasar a lo que es la escultura. Quizás ustedes pueden llegar a conocer alguna de sus obras en escultura. Obviamente en arquitectura, ¿quién no conoce la Plaza de San Pedro? Bernini va a seguir con los conceptos barrocos y, repito, el movimiento, los contrastes, la composición espiralada, que ahora vamos a ver un excelente ejemplo, el uso de las diagonales, pero sobre todo es que no idealiza. ¿Se acuerdan del Renacimiento? Si veíamos por ejemplo, una escultura de un hombre haciendo fuerza, quizás veíamos todos los músculos trabados, con las venas llenas de sangre, pero la cara estaba como tomando el té. Entonces, esa cosa de no poner expresividad, de no poner expresión a lo que está haciendo el personaje, lo sacaba un poco de la realidad. En este caso, Bernini no es Caravaggio con su realidad tan cruda, pero va a intentar no idealizar tanto. Bueno, esta obra se llama Apolo y Dafne, ¿sí? Es a partir del mito, o sea que ya acá hablamos de un tema diferente. Nosotros veníamos hablando mucho de lo que era religioso, en este caso ya es mitológico, y resulta que, bueno, Dafne era una ninfa re linda, estaba por ahí, y Apolo ahí andaba medio detrás de Dafne. Entonces un día Apolo estaba jugando, iba a decir otra palabra, con las flechas de Eros. Entonces Eros agarra y dice, no, ¿qué estás haciendo con mis flechas? No, ahora te voy a castigar por ser tan insolente. Entonces Eros usa 2 flechas para castigar a Apolo, una de oro que iba a clavarle el amor y otra de plomo que iba a clavarle el desamor. Entonces Apolo le clava la flecha del amor, entonces Apolo se enamora de Dafne. Y por otro lado, a Dafne la del desamor, la flecha de plomo. Entonces, ¿qué va a pasar? Apolo persigue a Dafne y Dafne se escapa. Obviamente esta es parte del mito, después nosotros podemos interpretar un montón de cosas, sobre todo en los contextos en los que vivimos de persecución a las mujeres, etcétera, pero ese es el mito, ¿sí? Muchos hablan de que este es un amor profano.
Después les voy a mostrar un ejemplo del amor sagrado. Pero la cuestión es que Dafne corre y para huir de Apolo se empieza a convertir en un árbol de laurel. Y eso es lo que vemos acá en las manos, ¿sí? Entonces esa es la historia. Ahora fíjense cuando paso de una imagen a la otra, como esto que recién decíamos de una composición helicoidal, o sea, en forma como de tirabuzón, es lo que vemos, ¿ven? Yo no puedo decir que esta escultura puede ser vista de un solo lado, pues yo necesito dar vuelta, ¿ven? Que se ve diferente. Eso significa que la composición está pensada para que nosotros giremos alrededor. Es muy importante también saber que Bernini, para hacer estas esculturas, observó detalladamente cómo Miguel Ángel trabajaba los pulidos de la Piedad, los cambios de textura. Entonces él va a estar como de alguna forma aprendiendo de Miguel Ángel. Esta imagen lo que hace es presentar el momento justo, o sea, mi imagen, esta escultura, el momento justo de la metamorfosis en que Dafne se transforma en laurel y por eso sus manos tienen estas hojitas, ¿ven? Y abajo, a ver si en otra imagen se veía mejor, sí, les voy a mostrar, los pies, mira, acá, esta pierna se está convirtiendo como en corteza, los pies como que se agarran como raíces, ven cómo se deforma acá y se convierte en corteza, es como el momento justo. Y eso es muy interesante porque le da mucho dinamismo porque es una acción que está sucediendo, es el momento justo. Hay muchas diagonales, como podemos ver, ¿sí? Diagonal, composición en diagonal y sobre todo contrastes. ¿Contrastes en dónde? En los retratos. Por un lado, son como dos poéticas que vamos a encontrar. Una poética, la de Apolo, ¿sí? Que nosotros, ¿se acuerdan que decíamos lo apolíneo y lo dionisíaco? Lo apolíneo era lo tranquilo, el patos, ¿sí? Que llamamos patos y etos. El etos es Apolo, es el etos, lo que es clásico, lo que es centrado, lo que es armónico. Pensemos que Apolo es el dios de las artes. Y por otro lado vamos a tener a el patos. Dafne está sufriendo, entonces está con la boca abierta. Y se acuerdan que yo les contaba, que siempre se acuerden de la boca abierta del Laoconte, porque acá Bernini usa ese guiño hacia el Laoconte para mostrar este sufrimiento. Y está inspirado mucho más en lo que es escultura helenística, que era más expresiva. Hay contraste también porque tenemos zonas de la corteza muy rugosa y lo pulido del cuerpo de Dafne. ¿Sí? Esta es una escultura muy conocida y que después, a lo largo de la historia del arte, siempre se va a volver a nombrar y se va a volver a rever el tema y la forma en que está trabajada, muy linda. Después también Bernini va a hacer esta escultura que yo se las mostré en el primer video de la clase de barroco, que es el éxtasis de Santa Teresa. No voy a detenerme mucho, tenemos también los grandes contrastes entre lo suave del retrato de Teresa y los ropajes con esta roca, o algunos dicen que es una nube en la que está flotando. Pero también quiero solamente recalcar el tema de la boca abierta, que en este caso está como entreabierta, los ojos entrecerrados, hay una especie de erotismo. Entonces Bernini está mostrando mucho esto que yo lo repito muchas veces porque es muy importante, que es la teatralidad, la emoción. No son esculturas que están ahí nada más. Le imprime emoción para que el espectador sea atraído, ¿sí? Bueno, en este caso les cuento que los rayos, esto es mármol, la escultura en sí es mármol, y los rayos son de madera y después tienen dorado a la hoja, ¿sí? Y bueno, también era un ejemplo de lo que era el amor sagrado. Bueno, y por último, y no por eso menos importante, porque es
creo que mi fuente preferida, no la conozco, pero siempre me encantó la historia de esta fuente, que es la fuente de los 4 ríos. Sí, o si quieren en italiano, que no lo voy a decir. Acá otra vez encontramos este concepto de fuente que es para, entre comillas, embellecer a la ciudad, que en realidad es el concepto de urbanismo, el concepto de un proyecto para que el que está, el peatón, no me salía la palabra, pueda recorrer con la mirada elementos interesantes. ¿Qué sucede con esta fuente tan hermosa? Está diseñada para que nosotros también otra vez giremos alrededor y podamos ver la composición de estos 4 hombres, de estos 4 atlantes, porque son hombres fuertes. Acá les voy a hacer como un zoom. Son todos hombres, eso. Sí, son los ríos, no les ríes. Son 4 hombres, nosotros los consideramos atlantes y además hay animales alrededor, en la base, arriba ven, acá hay una serpiente. Sí, acá hay un caballo, hay algunos animales acuáticos también y estos 4 hombres están sobre una roca, gran roca, todo esto en mármol de Carrara, en una gran roca sentados. ¿Sí? Estos 4 hombres, todo el suspenso le pongo, hay un recorrido circular, se integran, no es que cada uno está como en su cubículo, en su oficina de Atlante, sino que las diagonales, por ejemplo, la pierna de este hombre se uniría con la de este, o sea, no es que están individualizados. Acá vemos el otro animal, hay también un montón de otros detalles, de plantas y demás. Estos 4 hombres son la alegoría de 4 ríos que hasta el momento eran los más importantes en el mundo, considerado por Bernini y la sociedad italiana, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Acá hay uno que tiene el rostro tapado como por un paño. Este tiene son 4 atlantes que cada uno representa un río, que ahora se los voy a decir cuál, y cada uno tiene un atributo. ¿Sí? El tema es que yo quiero que ustedes investiguen un poquito y vean por qué tienen ese atributo. O sea, el Nilo, es el Nilo, perfecto, pero ¿por qué tiene la cara tapada? 2, el Ganges, es ese hombre ahí musculoso, pero ¿por qué tiene ahí les muestro, esto es como un pergamino? ¿Por qué? Bueno, entonces esa es como la tarea, yo igualmente después se las mando por escrito. Acá tenemos otro. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién aparece? ¿Aparece? Ya, no aparece. Nosotros, o sea, ¿cómo aparecimos? Vieron que siempre aparecemos para bien o para mal. ¿Sí? Tenemos al Río de la Plata y después al Danubio. O sea, son 4 ríos: Nilo, Río de la Plata y Danubio y Ganges. 4 ríos, los más importantes por el momento cuando se hizo esta escultura. Acá estamos nosotros, como diciendo, uy, se nos viene Argentina, ¿sí? Y el atributo, acá tenemos monedas. ¿Por qué tenemos monedas? Nunca nos llegaron a nosotros las monedas, pero no importa. Entonces, esa es la cuestión. Ustedes tienen que decir, bueno, por ejemplo, Danubio tiene determinado atributo. En realidad acá, bueno, tiene la tiara. Entonces, esta es una fuente hermosísima, no solo por la cuestión formal, barroca, muy expresiva, muy emotiva, muy exagerada también, muy teatral. Y también a mí me gusta porque aparecemos nosotros. Bueno, así que ven que vemos la cuestión dinámica, vemos rostros exagerados, vemos grupo escultórico, son varios elementos, se puede recorrer. Entonces, esto es un poco lo que es la escultura barroca por Bernini. Vamos a tener otro artista que nosotros no lo llegamos a ver porque si no, el barroco es un tema muy amplio. El otro artista es Borromini, que es exactamente contrario a Bernini, tiene otra mirada muy contraria.
que si quieren pueden verlo aparte, pero la cuestión es que podemos seguir encontrando los mismos elementos del barroco en la arquitectura, en la pintura y en la escultura. Así que, bueno, les dejo con esta imagen y para la próxima vamos a ver por qué tenían estos atributos y qué lo hace tan interesante. Así que, bueno, les mando un besito, espero que lo hayan disfrutado y que se hayan barroquizado. Les mando un beso.